Algunas veces, las autoridades ante una situación que ponga en riesgo a una niña, niño o adolescente tienen que dictar medidas de protección de forma inmediata y o urgente. Asimismo, dichas medidas algunas veces suelen vulnerar otras esferas de vida del niño. Esto sucede porque las autoridades no cuentan con más información sobre el contexto del niño, y esto provoca que algunas veces esas medidas de protección desprotejan o vulneren otros derechos. Pero vamos un poco más atrás. ¿Qué es una medida de protección? Una medida de protección es una o varias acciones temporales que la autoridad ordena con el fin de proteger de forma inmediata o urgente a una niña, niño o adolescente que esté en riesgo físico, psicológico o emocional, mientras se resuelve un proceso judicial. En algunas ocasiones, estas medidas de protección contravienen con otros derechos de la niña, niño o adolescente. Por ejemplo, en la escena anterior, el juez ordena que la niña sea llevada a un albergue para protegerla de algún riesgo con sus padres. Como lo vemos, la autoridad, con el fin de proteger a la niña, la saca del seno familiar. Sin embargo, ordena que la niña sea colocada en un albergue sin considerar que pueda haber algún familiar o adulto significativo que puede cuidarla de forma temporal en lo que termine el proceso judicial. Por ello, es indispensable que la autoridad tenga más información sobre la niña, ya que de ello dependerá que tome una decisión que proteja de manera integral sus derechos. Para ello, es particularmente útil que la autoridad cuente con un diagnóstico de riesgo. Este diagnóstico lo realiza un psicólogo o psicóloga y es solicitado por la autoridad. En él se debe incluir toda aquella información útil que le permita a la autoridad conocer el contexto general de la situación de la niña, niño o adolescente. Ahora bien, un diagnóstico de riesgo es necesario para acercar información a la autoridad sobre el contexto general y las condiciones en las que se desarrolla la niña. Además, este diagnóstico sirve como recomendación a la autoridad sobre los adultos con los que puede vivir la niña de forma temporal, sobre qué tan aptos son los padres para cuidar a la niña y qué tanto se debe de obligar o vigilar a la familia para que proteja y atienda a su hija de forma adecuada. Para poder brindar esta información a la autoridad, el diagnóstico debe detectar 3 cosas en particular. 1. Los recursos familiares y comunitarios con los que cuenta la familia. Esto quiere decir ¿qué otro adulto o familiar o miembro de la comunidad pudiera hacerse cargo de la niña de forma temporal o bien apoyar a la familia en el cuidado de la niña mientras la mamá o papá realizan otras actividades? Número 2. El riesgo para la integridad física, emocional o psicológica para la niña, niño o adolescente. Esto no tiene nada que ver con conocer a detalle la situación o evento que ha vivido la niña, sino la situación general en la que se encuentra y qué de esto puede afectar o poner en riesgo a la niña. Número 3. El grado de coerción, es decir, qué tanta disposición se cuenta por parte de la familia para llevar a cabo acciones adecuadas de cuidado y atenciones a sus hijos e hijas, y en qué medida será necesario obligar y garantizar el cumplimiento de los cuidados adecuados. El método general para realizar un diagnóstico de riesgo que permita obtener esta información consta de 2 breves intervenciones, una con el niño, niña o adolescente y otra con la familia o con los adultos responsables. Veamos algunos aspectos de la entrevista con la niña, niño o adolescente. Esta intervención tiene que llevarse a cabo como una plática informal. Es ideal que se realice en un espacio cómodo, privado y sin distractores. Esta entrevista se trata más de escuchar y observar que de cuestionar. La finalidad de esta intervención es conocer quiénes son los adultos significativos para la niña, los miedos o temores que pueda tener y conocer el contexto general de la situación que atraviesa la niña. Es muy importante reiterar que no se requieren conocer detalles sobre el evento vivido por el niño, sino más bien el contexto en el que se desarrolla. Esto nos permitirá conocer qué es necesario hacer para protegerla de forma adecuada. Ahora veamos el diagnóstico con la familia. Esta intervención, al igual que con la niña, es una plática en un lugar cómodo, privado y de ser posible sin la presencia de niños. Durante esta plática no se debe juzgar u opinar sobre ninguna situación que los padres externen. Se trata de comprender las condiciones de vida en las que se desarrolla la familia, para poder ofrecer información que aporte a la autoridad una comprensión general del entorno de la familia. Hay 3 objetivos en la entrevista con la familia. El primero es conocer el grado de negación o aceptación de la problemática vivida por la niña, niño o adolescente. Esto es un indicador importante con respecto a las capacidades de protección.
El segundo objetivo es detectar de manera general la capacidad y estado emocional de los adultos con relación a sus posibilidades de brindar la atención que requiere la niña. Finalmente, se busca conocer los recursos comunitarios y o familiares. Hay que identificar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta la familia, para que en caso de requerirse, se tengan identificados los adultos que podrían cuidar de forma temporal a la niña o bien apoyar en el cuidado de estos. Al integrar un diagnóstico con estas características, la autoridad podrá decidir de forma adecuada las acciones que se llevarán a cabo, tomando en consideración todas las esferas de vida de la niña y protegiendo integralmente sus derechos. Así, se dictarán las medidas de protección acorde y en armonización con la integralidad de derechos.